Hoy quiero que hagamos juntos una receta que se llama cachopo asturiano. Para los que no conocen, es una milanesa enorme rellena, es doble. Entonces ponemos el primer filete. Yo le voy a dar con este ablandador o para aplastar la carne para que se ponga un poco más grande y más delgado. Lo mismo este otro. Y entonces vamos a ponerlo encima y lo vamos a aplastar para que se una. Tenemos que tratar que se haga como una especie de única pieza. Ahora hacemos lo mismo con otro, este por ejemplo. Lo mismo, vamos a aplanarlo y ahora lo voy a unir aquí. Así, sobrepuesto. Empezamos poco a poco. Ahora lo montamos aquí. Y así nos quedan, como ven, una pieza casi rectangular. Hemos hecho la base, ahora vamos a hacer la tapa. Y el mismo procedimiento. ¿Ven? Más o menos buscando la forma de un rectángulo. Tratamos de compactarla para que se una. Y ahí tendríamos ya la tapa. La vamos a rellenar de un queso que se funda, suave. Traten de no salir mucho de los bordes porque luego vamos a poner el jamón alrededor para que cuando se funda no se salga de la carne. Y ahora vamos con el jamón. Jamón de este español, jamón serrano, si es bueno, mejor. E incluso si no tienen serrano, pues le pueden poner el jamón que quieran. Ven, lo ponemos primero al borde porque así hace como una especie de barrera para que no se salga el queso mucho. Le ponemos el jamón. Una vez que lo tenemos todo así, ahora en el medio. Y después que le hayamos puesto ya el relleno, ponemos la otra pieza al lado y hacemos esto. La ponemos encima y ahora la vamos a cubrir. Le volvemos a dar con el ablandador en los bordes para que se adelgace y tratar de sellar. Y aquí la tendríamos. Ahora la siguiente etapa es la del rebozado. Lo que pueden hacer también para que quede más bonita y estética es que con el cuchillo, donde vean que las carnes sobresalen mucho, la cortamos y así le damos una forma más recta, más de rectángulo. Aquí también le vamos a cortar un poco. Yo la voy a freír en una paella. Si ustedes no tienen una sartén o paella grande, lo que pueden hacer es que la cortan por la mitad y la fríen en dos partes. ¿Ven? Así de esta manera queda mucho más bonito. Y ahí ya tendríamos bien preparado para ahora rebozar. Ahora vamos a batir 5 huevos para el tamaño de este cachopo, incluso hasta quién sabe si 6. El cachopo que se empezó a hacer en Asturias, ahora se hace en toda España, no es que sea un plato tradicional, porque no es un plato que se haga de hace muchos años. Es un plato que a lo mejor hace 10 o un poco más se empezó a hacer y habrá empezado en Asturias, claro. Y ahora se ha generalizado, se ha hecho famoso y se ha generalizado en toda España. No es un plato tradicional como la fabada, por ejemplo. Bueno, ahí vamos con el rebozado. Metemos aquí con harina, aquí tengo harina y vamos a pasarlo bien, damos la vuelta y ahora del otro lado y por los bordes, importante también. Primero le quitamos el exceso de harina y lo vamos a pasar por el huevo. Yo voy a usar panko, que es el pan rallado japonés.
Me gusta más porque absorbe menos aceite que el pan rallado normal. Pero si no lo tienen, pues miren, originalmente es con pan rallado. Y me gusta además lo crocante, la textura que da el panko. Y ahora lo pasamos al panko. Y a darle por los bordes. Y por supuesto, la vuelta. Pues como una milanesa, igual, lo tenemos que cubrir bien. Compacten, porque así a la hora de freír, que levante lo menos posible, que la costra quede bien pegadita. Ahora toca freír. Y aquí vamos con este hermoso cachopo a freír, que no me cabe. Así que tengo que estarlo moviendo para que se me haga. Unos 3 minutos por lado tendrá que estar para que se haga la carne, no nos quede muy cruda. También eso depende del gusto de cada quien, pero es para que se funda el quesito. Pues esta paellera, que tiene un buen tamaño, como ven, se me hizo un poco pequeña. Iremos moviéndolo, jugando, para que se nos haga una temperatura de unos 180 grados más o menos, que es la temperatura de fritura, o como cuando ustedes fríen milanesas. Ha estado 4 minutos por una cara. Le vamos a dar la vuelta. No quiero que se me rompa. Ahí está. Y ahora otros 4 minutos más por esta cara. Ya como ha reducido al cocinarse, pues ya ven que cabe mejor. Por supuesto, los ingredientes con sus cantidades al final del vídeo. Bueno, 4 minutitos y la sacamos. Madre mía, qué cena. ¡Qué cena! Este cachopo asturiano. Lo ponemos en papel absorbente y lo voy a dejar reposar un poco. Espero que hayan aprendido a hacer esta receta fácil y sencilla, muy rápida. Y a quien no le gusta una milanesa, y más si está rellena de jamón y queso. Así que me despido con un beso muy grande y nos vemos en el próximo vídeo de Cocinando con Claudio. Hasta la próxima.